¿Me recuerdan sus nombres, por favor? Ian, Milady, Miladis, Neisser. ¿De dónde nos visitan? Ah, caramba, vienen del mar. Qué rico, qué rico. ¿Se congregan allá en algún lugar? ¿Conocen al Señor o no? ¿Son amigos? Ok, muy bien. Mm. Cuando hermano Edwin hablaba de la salvación del Salvador, de conocer del Señor. Gracias, hermano. ¿Salvación de qué? Ustedes tal vez digan, ¿salvación de qué? Yo soy buena, yo soy bueno, yo soy un buen católico, un buen evangélico. ¿Salvación de qué? Pues les quiero decir de que hay un lugar que se llama infierno y todos los seres humanos van para allá porque han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ama tanto a la raza humana que vino en forma humana en la persona del Hijo Eterno a pagar el precio que usted por su pecado merece, para que usted no vaya al infierno. ¿Salvarle de qué? De ese lugar de condenación y llevarle a un lugar con Él en el cielo. Esa es la sencillez de buscar a Dios. No un templo aquí o allí, es de buscar un Salvador. Todos somos pecadores, dice la palabra del Señor, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos ama, y de tal manera nos ama que ¿qué? Que nos ha entregado a su Hijo, para que si alguno de ustedes en esta mañana creen en Él, no se vayan al infierno, no se pierdan, mas tengan vida eterna. No es cambiar de religión. ¿Quién los invitó? ¿Y cómo sabían de este sitio? Qué bueno, Jan, qué bueno. No les estamos hablando de un cambio de religión, ni de un cambio de grupo, ni en absoluto. Estamos hablando de arrepentimiento. Y arrepentimiento es dar una vuelta en relación a lo que siempre hemos visto. En el nombre del Señor le sugerimos, le rogamos, cambien de dejar a ver a Dios como lo han visto hasta ahora y vuélvanse al eterno y único Dios. Él es Padre, Él es Hijo y es Espíritu Santo. Él vino y tomó forma humana a través del Hijo en la barriga de la Virgen María y nació y fue a la cruz y murió. Fue puesto en la tumba y lo resucitó el Espíritu al tercer día. Ese es el Evangelio. No les animamos a que cambien de religión, no. Cambien de la forma que han visto a Dios hasta ahora. Ojalá el Espíritu Santo les pueda hablar al corazón. Ojalá y puedan entender, quieran entender quién es ese Dios y por qué están esta mañana acá. Si ya han vino alguna vez, es porque el Espíritu Santo tocó el corazón de él y entró y oyó. Y ya trae algunos amigos. Es Dios queriendo hacer algo en el corazón de las personas, de ustedes. ¿Para qué? Para salvar su alma de la condenación del infierno. No es para que le vaya bien, no es para que tengan dinero, que sean sanados de enfermedades o el problema del hogar. Él no vino a eso. Esas son consecuencias que se dan por haber creído en Él. Él vino para salvar sus almas de la condenación eterna. Murió en la cruz para demostrarle que les ama. Búsquenle, búsquenle. Y le damos gloria a Dios por haberlos traído. Gracias por su visita. Gracias. Bueno, ¿recuerdan cuál fue el penúltimo himno que cantamos? ¿Recuerdan cuál fue? El penúltimo.
Cuando estemos en gloria. ¿Saben qué me acordó? Hace casi 50 años, cuando yo lo oí al comienzo. Tenía barba negra y tenía pelo en ese entonces. No, recién empezaba a oír el Evangelio. Y en un campamento de jóvenes en Armenia, nuestra hermana Gail lo tocaba preciosísimo con con el acordeón. No, nunca me olvidaré. Ahí lo aprendí. Han pasado ya casi 50 años y esa imagen la tengo aquí. La tengo en mi mente. Y la verdad es un himno de alegría, ¿cierto? Verle pronto, muy pronto vamos a ver al Señor, cara a cara. Si quieren, dentro de muy poco, verán al Señor, cara a cara si quisieran. ¿Cuánto le dijeron que hay que pagar? ¿Cuánto le dijeron? Por ahí tienen que dejar platica o algo. Nada. Él pagó todo, hasta su sangre. Así todos los que hemos creído, ¿cierto? Es gratis lo que Él nos dio, la vida eterna. Bueno, ¿qué recordamos de hace 8 días? Alguien que le haya quedado algo en la mente. ¿Cómo, hermana? El bautismo, el bautismo, el bautismo. El bautismo es identificación. ¿Lo sabíamos o lo recordábamos? Muy bien. ¿Qué más recordamos del bautismo? Fuimos puestos en el agua y salimos, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo, hermana? Tiene que impactar nuestra vida el bautismo. Muy buen punto, hermana, muy buen punto. ¿Algo el Señor les habló a alguien en específico en relación a lo que antes sabían del bautismo? ¿O sabíamos? ¿Sí? Bueno, muy bien, ojalá haya sido así, ¿cierto? Porque de eso es que se trata, no la costumbre de venir. Vamos de nuevo a Romanos en el capítulo 6 y vamos a tratar de terminar. Voy a rogarles un grande favor. Ellos no conocen. ¿Ustedes saben de qué es Deuteronomio? No, hermana, hermano, necesitamos una ayuda aquí, alguien que les ayude aquí y les diga en las Biblias, mire, déjeme ayudarle, voy a mostrarle dónde queda Romanos. Hay un índice, pero necesitamos ayuda. Esos son los amigos que vienen, necesitan ayuda, no que vengan ahí. Necesitamos nosotros que conocemos al Señor estar ahí. Hermana, ¿dónde? O amiga, venga, déjeme ayudarle. No importa que se pare, hágale. Eso es lo bonito, eso es lo que tenemos que mostrar. Ese es el amor del Señor. Así fuimos nosotros, ¿cierto? Romanos capítulo 6. Vamos a estar todos en Romanos capítulo 6, ¿cierto? Muy bien. Alguien ahí al ladito, cuando necesiten algún versículo, les ayudan. Eso debe ser, ¿cierto? Debemos ser muy cuidadosos con los hermanos y con los amigos que vienen. Aparte de eso, creo que en algún momento colocan por aquí algunos versículos, ¿cierto? Pero queremos que se familiaricen con ese libro. ¿Saben qué es ese libro? Jan. ¿Pero qué es? La palabra de Dios. Es toda la obra de Dios. ¿Quién es Dios? La hermosura de ese ser precioso condensado en 66 libros que están escritos y saltan esas palabras si queremos verlo así. Por eso les animo, hermanos, con cuidado. Muy bien, estar muy pendiente de su salud y hermanos, por si es
necesario salir al hospital o algo así. Vamos de nuevo a Romanos en el capítulo 6. Quiero leer todo el capítulo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te agradecemos por lo escrito en esta hermosa carta de Pablo a los romanos, y por ende también a nosotros como salvados por tu Hijo. Queremos saber un poco más de Él esta mañana, de nuestra condición. Padre, y te rogamos porque tu Espíritu nos hable así con los amigos que nos visitan hoy, y quienes aún no te conocen, puedan entender y conocer al Salvador eterno. En tu Hijo así te lo pedimos. Amén. Tratamos de quedarnos en el versículo 5, 6, 7, por ahí rápido. Hoy nos toca correr también. Y quiero que miremos más o menos desde el versículo 10 hacia adelante, ¿cierto? Por ahí un poquito para poder avanzar. ¿Recordamos qué es lo que significa muerte? Bien duro. Es la separación, ¿cierto? Tanto física como espiritual, así lo vimos en la Biblia. Eso es una separación. Eso es lo que significa muerte, ¿cierto? Es la separación. Y la muerte física
es la separación del alma del cuerpo. Esa es la muerte física. Hoy nos estaban hablando de una hermana que murió y su cuerpo está ahí, ¿cierto? Pero el alma físicamente se separó de ese cuerpo y espiritual y va a la presencia del Señor, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en el alma? En el alma es lo que nos ocasiona la alegría, lo que nos ocasiona la tristeza, lo que nos hace analizar, lo que nos hace tomar decisiones. Ríanse, miren al que está al frente y ríanse, cara a cara, búrlense al que esté en la frente, ¿no? ¿Qué es eso? Lo que se ríen no son estos músculos. Ese es la parte que utilizamos para demostrar los sentimientos internos que están ubicados en el alma. Y esa es la parte que eternamente va a vivir con el Señor o eternamente va a vivir sin el Señor. El cuerpo va al sepulcro y se convierte en polvo, ¿cierto? Y la parte espiritual va a Dios. Entonces, mucho ojo, que esa parte que sufre o que se alegra es la que eternamente va a vivir. A los amigos que hoy nos visitan y que no conocen al Señor, ustedes que tanto han venido y no conocen al Señor, esa es la parte por la cual el Hijo de Dios vino a morir en la cruz, para llevarlos al cielo eternamente con Él y no sufran más, ¿cierto? Y no sufran más. Si rechazan el mensaje, hay un lugar que se llama infierno, donde también esa parte va a sufrir eternamente. Y quiero un paréntesis, preguntarle, ¿dónde quiere entonces pasar? Ojalá fuese así, en un lugar donde no haya dolor ni angustia. Ese es el cielo con el Señor. Pero acordémonos, solo hay un camino para llegar allá. El camino es nuestro amado Señor Jesús, quien murió en la cruz. Muy bien, vimos esa palabra también muy bonita. Y respecto de la muerte, eso significa la separación, pero también vimos la palabra resurrección, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa? Yo coloqué un nombre, pregunté si conocían un nombre llamado ¿cómo? Anastasio o Anastasia, ¿cierto? De ahí viene la palabra griega, es anastasis, que es levantarse, ponerse en pie. Eso es lo que metafóricamente significa la resurrección. Cuando se levantan las personas, cuando nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, creímos en el Señor nos resucitó espiritualmente. Ya la muerte, ya no estábamos más separados, ahora estamos de nuevo unidos con Él, ¿cierto? Y nos hemos puesto metafóricamente en pie. Otra vez podemos estar unidos con el Señor. No lo vemos aquí, pero sabemos que el Espíritu Santo está aquí. Entonces nos damos cuenta, sentimos que ahí pasó algo nuevo. Y a los amigos, si creen en el Señor, no crean que van a salir echando babasa o hablando lenguas o haciendo cosas raras. No va a pasar nada de eso, pero van a sentir una paz que jamás habían sentido, porque el espíritu de la paz y el espíritu del amor ha venido a morar en nuestros corazones. Esa es lo que significa la palabra resurrección. Entonces, dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55. Eso, hermana, siéntese ahí. No importa que coloque otra silla ahí, hermana. Hermana, ¿sabe qué? Hermana, coloquen una silla ahí al lado de él. No importa que aquí se pare, hermana, coloque una silla ahí y ayúdele ahí al lado de él. Ahí, eso es. Rápidamente. Cuando nosotros mismos leemos con nuestros ojos, es bonito porque es la misma palabra de Dios quien nos habla.
1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanas, hermanos, cuando hemos creído en el Señor como Salvador, que muere en nuestros corazones, nos identificamos con Él en la resurrección y entonces podemos decirle a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu chuzo? Eso era el aguijón. El aguijón era una especie de puntilla con la cual se hacían avanzar a los bueyes. Ese es el aguijón. Y entonces el buey era dar patadas, porque el obrero lo chuzaba. Hoy podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eso que nos chuzaba, eso que nos hacía saber una vida de pecado, una vida sin sentido, eso ya pasó, quedó muerto. Era el aguijón de la muerte. Ese vacío que había generado la muerte era el que tratábamos de llenar con sexo, con droga, con viajes, con posesiones, con cantidad de cosas para llenar ese vacío. El Señor vino y lo llenó, ya no volvimos a necesitar de eso. ¿Qué pasó? Se llenó el vacío, encontramos la vida, ya no hay un chuzo que nos esté chuzando. Entonces, si hoy muere, ¿qué va a pasar con su alma, hermana? Puede decir que, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La Escritura dice, estar con Cristo es que muchísimo mejor. Claro que si morimos hoy, estoy seguro que Cecilia y mis hijos y mi familia se van a doler, pero un poquito, ¿cierto? Porque ellos saben que estoy ¿dónde? En un sitio muchísimo mejor. Eso es, ¿dónde está la muerte? ¿Por qué temerle a la muerte? No, ojalá no. Y Pablo está como hablando con la muerte diciendo, oh la muerte, ¿dónde está su aguijón? ¿Dónde? ¿Su victoria? ¿Dónde? Usted no decía que era poderosa muerte. Mire, Jesús se levantó. Yo me identifico con Él. Ya no hay muerte para mí. Espiritualmente, ya no estamos muertos. Ese cuerpo del pecado, ese cuerpo quedó muerto y se ha levantado un cuerpo nuevo. Una vida nueva de la cual vimos en el versículo 3. Entonces, esa palabra muerte es el difunto. Ese difunto ya no está ahí. Hubo una resurrección, hubo una nueva vida. Entonces, ¿qué va a suceder con esa nueva vida? Dice a partir del versículo 10. En cuanto murió, habla del Señor Jesús, murió una vez por todas. En nuestra traducción dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. En el original dice, mas en lo que vive, para Dios vive. En nuestra traducción dice, mas en cuanto vive. Hoy vive para Dios el Señor Jesús. Así es alguien que ha creído en el Señor. Y el versículo 11 dice, así también vosotros considerados. Así también vosotros. Piensen que Jesús vive ahora para Dios. Y en el original, la traducción original dice, hagan cuenta que vosotros mismos estáis muertos al pecado, mas vivos para Dios. Hay una diferencia grande. Hagan cuenta que ustedes mismos están muertos al pecado. ¿Quién ha creído en Jesús? Levante la mano. Hagan cuenta que ya no viven para el pecado, sino viven para Dios. Es lo que nos está diciendo la Biblia. Esa palabra considerada es, hagan cuenta que ya viven es para Dios.
el pecado, el cuerpo del pecado, este viejo hombre trata de volver a decir, oiga, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? ¿Qué debo decir? Estoy muerto para el pecado, vivo para Dios. ¿Estamos dispuestos a decir eso? ¿Hago cuenta que lo que hoy vivo, lo vivo para Dios? En mi trabajo, en mi hogar, en mi estudio, ¿estoy viviendo para Dios? Es algo precioso en lo cual el Espíritu Santo quiere que entendamos. Nos hemos levantado por la gracia del Señor. Hagamos cuenta exactamente que vivimos para Dios, así como Jesucristo ahora vive para Dios. Hagan cuenta que ustedes mismos están muertos. El pecado viene a decir, cógeme, cómeme, acaríciame. No, estoy muerto para ti, pecado. Voy a servirle vivo a mi Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Vamos a tomar esa decisión de andar en esa nueva vida. Démonos cuenta que no es hacer fuerza. Uy, yo no voy a alejarme del pecado porque eso es terrible. No, sencillamente ya no vivo. Porque como mi Señor me levantó y me identifiqué con Él, ahora Él vive para su Padre, ahora yo vivo también para mi Señor y Dios. Ay, hermanas y hermanos, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Si fuese así, pues yo no tendría ninguna garrotera con Cecilia. ¿Por qué? Yo voy a vivir para mi Dios. Entonces, ¿cómo voy a andar en problemas en mi hogar? ¿Cómo voy a estar mintiéndole? O a mi jefe, o a mis compañeros de trabajo, o haciendo cosas deshonestas. Estoy viviendo ahora para Dios. Hago cuenta ya. Hago cuenta. Qué hermosa expresión en el original. En lugar de considerados dice, hagan cuenta que ustedes mismos están muertos al pecado, mas vivos para Dios. Hacer cuenta que estamos muertos, mas vivos. A partir de aquí, el verdadero creyente empieza a mostrar que ha creído en Jesús. Me identifico con mi Señor. A partir de aquí, entiendo que vivo para mi Señor. Nos dice el versículo 12. Nosotros tenemos la expresión, no reine pues el pecado. En la traducción original dice, por tanto, si usted se considera muerto al pecado y vivo para Dios, por tanto, que no reine en su cuerpo mortal para obedecer las concupiscencias que el pecado quiere tomar en este cuerpo. ¿Por qué no dices esta mentira? ¿Por qué no coges lo que es tuyo? Bueno, eso no es tan malo. Nadie se da cuenta. Mira, ¿quién se está dando cuenta que tú estás viendo pornografía? Tú estás sola, tú estás solo. No, nadie ve. Eso es muy común ahora. ¿Quién se dio cuenta que le estás flirteando a tu compañera de trabajo y que no es tu esposa? ¿Quién se está dando cuenta de la mentira que dijiste? Empieza una nueva vida. Empieza algo nuevo, muertos al pecado. Entonces, que no reine. ¿Qué es lo que sucede? Habla de la palabra reinar aquí, en el versículo 12. No reine pues el pecado. ¿Qué es reinar? ¿Qué es reinar? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo?
caminar, andar, gobernar. Muy bien, ¿cierto? La palabra en la traducción original del griego significa soberanía, un poder regio, un dominio. Es decir, es un señor. Y aquí dice entonces, no reine el pecado, que no tenga soberanía, que no gobierne el pecado sobre su cuerpo mortal. Es una decisión, hermana, es una decisión, hermano, suya y mía. ¿Me he considerado muerto al pecado? Sí, muy bien. ¿He tomado la decisión de identificarme con el Señor? Sí, listo, ¿lo tiene claro, Víctor? Sí, por tanto, considérese así, que no haya ahora ese cuerpo le permita que reine el pecado en su cuerpo. Empieza a trabajar. ¿Qué parte del alma? ¿Qué parte del alma? El intelecto. Aquella parte que decide. Acordémonos que el alma tiene los sentimientos, las emociones, la voluntad. Aquella parte dice, no voy a permitir que el pecado sea un soberano en mi vida, que tome control de mi vida. Uy, la televisión me dice eso, la pornografía, uy, mire ese pastel oculto allá. No, eso no va a gobernar mi vida. No, en el nombre de mi Señor me identifico con Él. No voy a dejar que eso reine en mi vida. Y hermano, ¿qué pecado está gobernando su vida? Solo usted lo sabe. Si hay algo que está gobernando su vida, la ira. Muchachos, la fornicación, el adulterio, el robo, la mentira. ¿Hay algo que está gobernando la vida de usted como creyente? ¿Mi vida como creyente? Solo el Espíritu Santo le está hablando a su corazón y al mío de algo que está reinando. Pero aquí me dice, si ya lo he tenido claro, tomo la decisión de que no haya ese gobernador, ese ser que me está diciendo, Víctor, ve y haz esto oculto, ve y mira, nadie vio. No reine, no dejes que haya un soberano llamado pecado en tu vida. Y esa palabra del rey viene de rey, del soberano, del que manda. ¿Quién está mandando en su vida, hermana, hermano, joven? ¿Quién está mandando? No reine, pues, el pecado. El pecado, viene esta palabra, es hamartía, que significa errar al blanco, no ir a donde se debe llegar. Es el significado de que se pierde de vista en el Nuevo Testamento, pero es el término más inclusivo de la distorsión moral. ¿Saben qué, hermanos? Decir mentiras ahora no tiene ningún problema. Se ha normalizado el pecado. Los solteros dicen, nos vamos a vivir, vamos a vivir. Y si nos enteramos que entre los dos no podemos convivir, ¿qué hacemos? Nos separamos. ¿Y se ha normalizado eso en nuestra sociedad? Sí. Los maridos, el marido y la esposa. Llegó el momento que dice, ¿saben qué? Ya no la amo, ya no lo amo, ya dejé de quererla, ya dejé de quererlo. Lo mejor es que, ¿qué? Que nos divorciemos.
y se normalizó el divorcio. Hoy hay mayor cantidad de divorcios que matrimonios. Hoy hay más adulterio, hay más fornicación y se normalizó. Y el homosexualismo se popularizó de tal manera y se normalizó que hay normas que dicen de que tenemos que respetar sin ningún problema el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo. No, no hay problema. Se volvió normal. Se siguió errando al blanco y eso está calando en la iglesia el día de hoy. Hoy es impresionante la cantidad de divorcios que están viniéndose en las iglesias. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el conocimiento del pecado? Saber que eso es pecado ante Dios. Es la distorsión moral. Y ese es el principio que tiene poder directo sobre el ser humano en general, pero sobremanera sobre la iglesia. Es como un poder organizado actuando por medio de los miembros del cuerpo. Es querer hacerle caso a lo que dice ese viejo cuerpo mortal. Y luego nos dice, no obedezcáis. Obedecer es escuchar, dar oído, someterse, obedecerle. ¿Qué tiene de malo este poquito? No te preocupes. No vio. Si hay que hacer trampa para el examen, pues nadie vio, hay que sacar la mejor nota. Si tenemos que mentir para lograr el empleo, nadie vio, hazlo, es la forma de lograrlo. Eso es estar sometidos al pecado. Eso es someterse a ese soberano que quiere gobernar nuestras vidas. Y hay algo bien interesante, dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Ya no es solo en la mente, sino bien en los ojos. Hermana, hermano, si para usted la pornografía es algo impresionante y para cualquiera, no abra el celular. No compre revistas, evite pasar donde están ese tipo de circunstancias inmorales. Es impactante cómo llegan imágenes y la gente se queda mirando ese tipo de cosas. Me llama la atención que ahora es muchísimo más las mujeres viendo este tipo de perversiones en los celulares que los mismos varones. Ni tampoco presentéis vuestros miembros en los ojos. Cuando allá el compañero, cuando el amigo viene a hablarle cosas al oído, no preste atención. ¿Por qué no me aceptas un café? ¿Por qué no nos vemos esta tarde? Cosas así. Los miembros. No presentéis vuestros miembros al pecado. Y démonos cuenta que es una decisión personal, es una decisión de cada uno. No le hagas caso a tu papá, no le hagas caso a tu mamá. No. Jóvenes, adultos, todos. El versículo 13 dice, ni tampoco presentéis. Esa palabra en el idioma original es ponerse al lado.
no tome la decisión de ponerse al lado del pecado. El hacer morir no es algo físico, sino ético. Así como los miembros físicos tienen su propia individualidad, lo mismo aquellos males de los que los miembros son los agentes, los ojos, los oídos, las manos, la boca. No presentemos nuestros miembros para que el pecado tome el control. Mi mente primero y luego los miembros. Dice, no los presenten como instrumentos. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento es una herramienta. Es una herramienta. Es un arma. Metafóricamente son los miembros del cuerpo en sentido negativo, de injusticia o positivamente nos está diciendo, no presente, no le diga, listo, yo sé hasta dónde puedo, yo sé hasta dónde llegar. No, yo puedo llegar hasta aquí, yo solo voy a acepto esa invitación, pero yo sé, yo soy un cristiano y yo sé hasta dónde puedo llegar. Nada de eso nos dice aquí. No presentéis decisiones como instrumentos de iniquidad. Esa palabra iniquidad es adiquía, que significa injusticia, condición de no ser derecho. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como instrumentos para no ser derechos. Sea ante Dios como la norma de santidad y rectitud, o con los hombres en base de la norma de que el hombre sabe lo que es recto o no. ¿Por qué tengo que ir a coger lo que no es mío? Eso no es mío, ahí está. No porque Dios me está viendo, sino éticamente dice, no voy a presentar. Mira, se te cayó eso, por favor, levántalo. Esto no es mío. Esto no es mío. Mira, hermanos, hermanas, parece que el bautismo es mucho más que meternos al agua, acostarnos y levantarnos. Vea todo lo que conlleva los ecos de la resurrección. Sino como instrumentos de justicia. Si la injusticia es la condición de no ser derecho, de no ser recto, entonces, ¿qué es la justicia? Ser rectos, ser justos. Usted es conocida, usted es conocido que porque lo que dice se le cree, sus palabras son verdad, en usted pueden confiar porque usted dice, esto es así y es así. ¿O hay algo que en su vida no le permite a la gente creerle a usted? Aquí me dice, presente sus miembros como instrumentos de lo recto, de la justicia. Segunda de Corintios, en el capítulo 13, versículos 3, 4 y 5. Tranquilos, tómense el tiempo de leerlo. Y asamblea, ustedes que
conocen y ya llegaron ahí de meditarlo. Dice, ustedes buscan una prueba de que habla Cristo en mí, está hablándole Pablo a la iglesia de Corinto, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso entre ustedes. Él fue crucificado en debilidad, pero ¿qué hace? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús hoy? Vive por el poder de Dios. Si es así, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y quiero detenerme un poquito más en el versículo 5. Vamos a leerlo todos. A las 3. 3. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados? Hermanos, Pablo había encontrado algo terrible en la iglesia de Corinto. Y aquí me está diciendo, después de haber estudiado esta expresión textual del bautismo, de la identificación con Cristo, la tomo para mí en el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos. ¿Sí qué? El Señor hace 8 días y hoy nos habló de cosas tangibles en nuestra vida. Querida hermana y hermano, llegó un alto, llegó un momento en que tenemos que hacer ese alto y saber si lo que yo he creído es verdad o no es verdad. Si realmente estoy en la fe del Señor Jesús o estoy en una vida religiosa de cada 8 días para cumplir a la iglesia local o para cumplir con mi propia vida. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Solo usted, el Espíritu Santo le está diciendo a usted en este momento, a su mente y a corazón, que hay algo que no está bien y hay que arreglarlo. Examínese si realmente está en la fe. Examínese si Jesucristo realmente es la persona con la cual usted se está identificando, o es con la iglesia local, o con un nuevo grupo, o con un nuevo cambio de religión. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Volvemos a Romanos en el capítulo 6, versículo 15. Al final de Corintios, ahí donde leemos, dice, probaos. Hoy el Señor a través de su palabra está probando, está poniendo nuestras vidas con el fuego de su palabra para probar si realmente estamos mirando. Usted sabe lo que está pasando en su vida. Yo sé lo que está pasando en mi vida, si realmente me he identificado con ese Salvador en una nueva vida poderosa de vivir para Dios. Hermanos, dice el versículo 17, 16, 17 y 18. Si alguien se somete a otro para obedecerle, se vuelve un esclavo. Si hay un pecado o unos pecados que están manejando nuestras vidas, somos esclavos de ese señor que se llama pecado. Y vimos un poco más atrás que
Hubo una necesidad de tomar decisión, no más con el pecado, no reine el pecado. Pero aquí nos dice Pablo, miren, para tomar las decisiones quiero darles una salida. Piénsenlo. Si alguien se somete a otro, se somete como él fuese su dueño. ¿Quiere que el pecado sea su dueño, hermana, hermano? ¿Quiere que eso que ha dominado tanto tiempo siga dominando su vida? Aquí dice, gracias a Dios, dice el 17, que ustedes fueron esclavos. La borrachera, la mentira, la lujuria, el robo. Ustedes fueron esclavos de eso. Y se lo puede decir una persona que de 3 palabras que decía 2 y media eran sucias dentro de tantos pecados. Era imposible quitar eso. Era. Pero ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, a la doctrina del Señor Jesús, a esa nueva identificación con Él, y libertados del pecado. Hermanos, si no entendemos que hemos sido libertados del pecado, vamos a seguir viviendo en el pecado. El Señor nos libertó del pecado. Él venció el pecado, lo vimos. Lo venció, luchó con él y lo mató allá en la cruz. Por lo tanto, me dice, Víctor, si tú me has conocido así, eres libre del pecado para ser un servidor. ¿Quieres ser un esclavo? Pero mejor que seas un siervo, un servidor, un esclavo de la justicia, un esclavo de lo que es recto. ¿Alguien quiere ser esclavo aquí del Señor o quiere ser esclavo del pecado? No sé. Cada uno tomamos la decisión. Esto no va más conmigo. Hasta aquí, pecado, fuera. Hoy voy a hacer lo recto delante de mi Dios. Ya no soy esclavo. He escuchado de muchos, ay hermano, es que, pues usted sabe que todos somos pecadores, ¿o no? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso, que todos somos pecadores? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿Pero en qué parte? ¿Qué dice Romanos? ¿Qué dice? Muy bien, pero hermano, ahí hay una coma y el versículo sigue. ¿Qué dice? ¿Usted está destituido de la gloria de Dios? Entonces no es un versículo para los creyentes. Es un versículo para que la gente entienda, como los amigos que están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero nosotros fuimos libertados del pecado. Esa escritura no es para nosotros. Y cosa interesante, ¿quién es el que viene a decirnos, pues tú, Víctor, pues pecas porque eres pecador? ¿Quién está poniendo eso aquí? Satanás. Mira, Víctor, aquí la Biblia te lo dice. Mira, todos somos pecadores, pero no me dice el resto. Destituidos. ¿Y qué le voy a seguir el juego? Ay, sí, ¿yo estoy destituido? No. Me identifiqué con Cristo, por lo tanto ya no está el poder del pecado en mí. Hermanas y hermanos, miremos las Escrituras para honrar a nuestro Señor. Para terminar, dice el versículo 15 en la primera parte. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Hermanos, ¿saben qué dice el original? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¡Jamás! Dice el original. ¿Qué cosa de diferente? No dice en ninguna manera, sino jamás. No pecaré porque no estoy. La ley no me obliga a pecar. Esa que
crucificada en el cuerpo de mi Señor. Él la venció. El pecado fue vencido allá. Hermanos, ya no somos esclavos del pecado. Somos ahora esclavos del Señor Jesucristo. Ya no somos siervos del pecado. Ojalá seamos siervos del Señor Jesucristo. Entonces parece ser que el bautismo es mucho más que ¿qué? Que meternos al agua y un paso de ¿qué? Sí, es más que eso, ¿cierto? Parece que el identificarnos con nuestro Salvador es algo mucho más fantástico que eso que aprendimos así. Muchas gracias, hermanos, por haber atendido y a los amigos por habernos acompañado hoy. Esperamos que el Señor les haya hablado al corazón. Y hermanos, esperamos que el Señor haya hablado a nuestra mente, porque es donde vamos a empezar a tomar decisiones. No voy a ser más siervo de este pecado, de esta situación que estoy viviendo. A partir de ahora voy a ser siervo de mi Señor. Le voy a decir a esa cosa horrible que es ese pecado, decirle, no más. Voy a hacer lo recto delante de mi Dios. Voy a caminar derecho en justicia delante de mi Señor. Vamos a orar. Nuestro amado